A continuación le solicito a la doctora Ingrid Vanessa González que pase a presentar su trabajo de ingreso al Centro Mexicano de Córnea. Ella hizo su especialidad en córnea en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz. El tema de su trabajo es estudio epidemiológico de la blefaritis infecciosa y su asociación con el polimorfismo de la región 5' UTR del gen DEF-beta1. Gracias, doctora Ingrid. Gracias, buenas noches. Bueno, esta noche, como bien decía el doctor, vamos a hablar acerca de esta asociación que presenta estos polimorfismos con este gen con la blefaritis infecciosa. Un agradecimiento en especial a estos servicios que se realizó, en donde se realizó este trabajo, que es el Servicio de Córnea y Centro de Investigación Biomédica del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Sabemos que la blefaritis es una inflamación del tejido palpebral y puede tener una variabilidad de síntomas, en donde de acuerdo también a su clasificación, de acuerdo a su tiempo en que se presenta, ya sea aguda o crónica, o su lugar de localización de afectación, ya sea posterior o anterior, también se puede llegar a manejar. De igual forma, según la clasificación de Fuchs, esta puede ser escamosa o ulcerosa. De acuerdo a los patógenos más comunes encontrados, sabemos que pueden ser bacterias, parásitos y virus. Y bueno, aquí hablando acerca de nuestro tema, sabemos que la beta-defensina es un polipéptido catiónico codificado por el gen DEFB1, en donde principalmente se va a encontrar en el cromosoma 8 del ser humano. Este gen, o más bien beta-defensina, se va a tener un mecanismo de acción principalmente en la membrana plasmática de los microorganismos, ocasionando una adhesión a la membrana plasmática para que en esta la desestabilice, pueda ocasionar su ruptura y así ocasionar un poro comunicante entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Esta beta-defensina se va a encontrar expresada en tejido epitelial, principalmente en la mucosa oral, mucosa bronquial, intestino, colon, conjuntiva, y también actualmente se ha encontrado en riñón y en vejiga. Tiene una actividad inmunológica innata, principalmente con propiedad de acción antimicrobiana y quimiotáctica. En cuanto a su acción antimicrobiana, sabemos que esta va a ser de amplio espectro, por lo consiguiente se va a manejar como antibiótico contra gram positivos y gram negativos, como antimicótico para Candida albicans y antivirales para el VIH tipo 1, y de acción quimiotáctica principalmente para los macrófagos, células T, células dendríticas y maduras. Este tipo de beta-defensina va a tener polimorfismos de nucleótido simple, principalmente la región 5, UTR, en donde se van a encontrar asociados principalmente el 52, el 44 y el 20, y van a tener estos una variabilidad en niveles de expresión, principalmente para una afinidad a factores de transcripción y eficiencia de transducción. Todo esto, bueno, va a estar relacionado con una susceptibilidad de infecciones, por ejemplo, en la Pseudomonas aeruginosa en pulmones de pacientes con fibrosis quística, así como en la Candida albicans en cavidad oral y en la transmisión vertical del VIH tipo 1. Los resultados de estudios previos de estos mismos polimorfismos van a ser principalmente para el 52 y el 20 con un mayor riesgo de infección por pseudomonas, y para el 44 con mayor expresión para la beta-defensina 1, con menor riesgo de infección por cándida y menor transferencia vertical para el VIH. Bueno, todo esto nos llevó a una hipótesis para poder hacer un estudio sobre las variaciones en el haplotipo de los polimorfismos de la región 5, UTR del gen DEFB1, que se encuentran asociadas con diferentes niveles de riesgo para adquirir blefaritis infecciosas por bacterias gram positivas. También a partir de esto nos planteamos los siguientes objetivos, que fue identificar los patógenos más comunes responsables de la blefaritis en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz de mayo a octubre del 2012, y bueno, demostrar una asociación entre las diferencias de los tres polimorfismos en la región 5, UTR del gen mencionado y una susceptibilidad a las blefaritis infecciosas. En cuanto a la metodología, bueno, una vez que ya se diagnosticó la blefaritis, se tomaron las muestras de cada uno de los pacientes para posteriormente estudiarlas por tinción de Gram, PCR e identificación del Neomodex, y más adelante poder hacer la amplificación de la región 5, UTR del gen mencionado, su secuenciación y su análisis. La toma de muestras se
radicó en recolección de pestañas y el raspado del borde palpebral. En cuanto a la recolección de pestañas, se tomó una pestaña tanto de la esquina medial, la esquina lateral, de tanto el párpado superior y el párpado inferior de ambos ojos. Se colocaron las pestañas en el portaobjetos con solución salina y el raspado del borde palpebral se realizó con un cotonete, en donde se puso en un medio de transporte para posteriormente colocar la muestra en un portaobjetos para la tinción de Gram. La tinción de Gram, el PCR, bueno, se utilizó para identificar los patógenos encontrados, principalmente hongos, bacterias, Gram positivas y Gram negativas. Y bueno, el análisis de esta región se hizo por PCR y reacción de secuenciación. En cuanto al PCR, se amplificó el fragmento de 5, UTR, se hizo una electroforesis por gel de agarosa y posteriormente se realizó una purificación. Y en cuanto a la reacción de secuenciación, se preparó la región para posteriormente hacer una purificación y su respectivo análisis. Una vez ya obtenidos los resultados, se analizaron por un test de Kruskal-Wallis y la TD-Student con una P menor de 0.05, con una diferencia estadísticamente significativa, y posteriormente se realizó una chi cuadrada para determinar el riesgo relativo en cada uno de los polimorfismos. Como resultados, obtuvimos a 100 pacientes con blefaritis y 31 pacientes del grupo control sin aparente patología ocular. De estos dos grupos, tanto el grupo de la blefaritis como el grupo control, hubo un mayor predominio del sexo femenino, en donde en el grupo de la blefaritis se presentó hasta en un 56%, en comparación del grupo control que se dio en un 51.6%, en donde el sexo femenino en cuanto a su distribución de edad predominó entre la sexta y séptima década de vida, en comparación con los hombres, que bueno, realmente los resultados fueron un poquito más homogéneos en cuanto a edades. En cuanto a la patología ocular asociada, bueno, por frecuencia, obviamente se encontró más al sexo femenino, predominando en un 50% para la blefaritis posterior, en un 25% para la miomitis, 17% para las blefaritis escamosas y un 4% para las blefaritis anteriores y las blefaroconjuntivitis. En cuanto al Demodex follicularum, se encontró en un 34% en pacientes del grupo de la blefaritis contra el 12.9% en los pacientes control, con una P estadísticamente significativa. En esta primera imagen, bueno, es una foto por microscopía en donde se observa el Demodex, y bueno, abajo claramente, bueno, nos están manejando muestras de lo que es el PCR, que sabemos que la extracción del DNA del PCR para tanto bacteria como para hongo, se utilizaron controles positivos y negativos para ambos casos, donde en realidad, si se observa claramente, bueno, no sé si alcancen a ver hasta allá atrás, aquí se observa una mayor amplificación de DNA para bacterias en comparación para hongos, ¿no? Esto obviamente nos habla o nos apoya mucho esta tabla, en donde justamente los hongos simplemente se van a encontrar asociados con otro tipo de microorganismos, pero por sí solos aparecen en un 0% en comparación con las bacterias en un 40%. En cuanto a las patologías sistémicas asociadas, de igual forma que predominó en el sexo femenino, aquí vamos a encontrar que principalmente estuvo un mayor predominio para la diabetes mellitus tipo 2 y para la hipertensión arterial sistémica, con la blefaritis teniendo una P estadísticamente significativa. Bueno, siguiendo el análisis de acuerdo a la secuenciación y principalmente de los polimorfismos de esta región 5, UTR del gen DFB1, ya mencionado, en cuanto a la frecuencia genotípica y la frecuencia alélica, sabemos que, bueno, estas en general no resultaron significativas como tal, en donde claramente, bueno, se observa aquí en la frecuencia alélica, por ejemplo, de acuerdo a estas gráficas, como el 44C, tanto en pacientes con blefaritis como en los controles, se encontró en el 44C el 60% y en los controles en un 50%, y aquí en el 52% de igual forma en pacientes 50% y el 60%. En realidad, en ambas frecuencias, tanto en la genotípica como en la alélica, nos resultó pues una P no estadísticamente significativa. Todo esto nos lleva, bueno, obviamente a saber que también se encuentran ciertos reportes previos relacionados con la beta-defensina, ya por en este caso Lehmann y colaboradores, ya que describieron a estos péptidos antibacterianos que, bueno, son expresados en tejidos oculares. Todo esto los determinaron mediante técnica de PCR. Una vez obtenido esto, ellos sacaron que las beta-defensinas se producen de manera constitutiva en ciertos tejidos oculares y determinaron dos tipos de beta-defensinas,
principalmente la tipo 1 y la tipo 2, donde la tipo 1 va principalmente a predominar de manera extracelular en el tejido, en el epitelio de los tejidos, principalmente de córnea y conjuntiva, y la beta-defensina tipo 2 a nivel intraocular en la cápsula del cristalino. De igual forma, bueno, Aines y otros colaboradores también se saben, junto con otros grupos de investigación como CADE, bueno, ellos en general describieron también que la beta-defensina 1 que tiene un componente muy importante en cuanto a la respuesta inmune innata a nivel ocular, y que obviamente esto no se había como tal analizado de manera de la expresión de acuerdo a los diferentes polimorfismos. Entonces todo esto nos lleva pues a codificar que para la beta-defensina 1 y tampoco se había relacionado que esta misma beta-defensina con algunos otros patógenos asociados a enfermedades oculares. Esto pues en general nos lleva a tener las siguientes conclusiones, que bueno, vendría siendo como un primer estudio epidemiológico acerca de las blefaritis infecciosas y enfermedades sistémicas asociadas, encontrándose una alta asociación de la blefaritis con la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. De igual forma, no se encontró una asociación significativa entre la blefaritis y el polimorfismo de la región 5,UTR del gen DFB1, y bueno, todo esto nos lleva a continuar con estudios para poder definir obviamente este mecanismo inmunológico involucrado en diferentes patologías, tanto sistémicas como locales. Por su atención, gracias.